Conocidos por ser la dinastía del mítico emperador Federico Barbarroja, los Hohenstaufen dominaron el Sacro Imperio durante más de 100 años, entre 1150 y 1250 aproximadamente. Su historia se basó en hacerle la guerra al Vaticano, que desde la Reforma Gregoriana del siglo XI trataba de imponer la autoridad espiritual del Papa sobre los reinos cristianos. Los Hohenstaufen desafiaron constantemente esa autoridad, pero fue el propio Barbarroja, quien reinó como Federico I, quien terminó cediendo al final de su vida y reconociendo que no podía vencer a Roma. Como muestra de paz, Barbarroja se unió a la Tercera Cruzada para mostrar su lealtad, pero terminó muriendo en el viaje a Tierra Santa tras caerse de su caballo, a sus ya 70 años. El nieto de Barbarroja, que también se llamaba Federico, volvió a combatir al papado, pero este ya no se arrepintió al final de su vida, por lo que a su muerte, desde Roma, ya no hubo perdón. Terminaron excomulgando a toda la familia. El último descendiente Hohenstaufen se llamaba Conradín y con apenas 16 años fue decapitado en el año 1268. Hoy en Historiopolis nos metemos en la casa de los Hohenstaufen, su origen en el sur de Alemania, su auge en el Sacro Imperio y su estrepitosa caída en desgracia frente a la autoridad papal. Al sur de Alemania, en el estado federado de Baviera, se ubica la región administrativa de Suabia, que actualmente tiene cerca de 2 millones de habitantes. Pero antiguamente, Suabia no era el pequeño sitio que estamos viendo ahora en el mapa de Alemania, que están viendo ahora en YouTube. Suabia, conocido como un importante ducado independiente en la Edad Media, abarcaba un territorio que se expandía hacia el oeste, tomando lo que hoy ya es el Estado Federado de Baden-Württemberg. Digamos que así se divide el sur de Alemania, entre Baden-Württemberg al oeste y Baviera al este. Ahora creo que con este mapa lo van a poder ver mejor aún. Digamos que lo que hoy es Baden-Württemberg era el ducado de Suabia en la Edad Media. Que bueno, ahora este mapa nuevo que ahora están viendo, ¿sí? En este preciso momento, en YouTube, que les estoy mostrando, es de aproximadamente el año 1000. Allí está el ducado de Suabia, si lo pueden ver, creo que se identifica muy fácil. Bien, arrancamos con estos mapas para ubicarnos, obviamente, en Alemania y en la geografía de la época medieval en la cual nos estamos adentrando hoy para conocer a los Hohenstaufen. ¿Por qué de Suabia? Bueno, porque es precisamente dentro de este ducado que surgen los Hohenstaufen. Por eso esta introducción, una familia que escaló de forma muy veloz hacia la cima del Sacro Imperio y de forma mucho más rápida que los Habsburgo, por ejemplo, o que los Hohenzollern. Esto es importante aclararlo. Los Hohenzollern, por cierto, tienen su capítulo en Historiopolis. Lo dejo aquí en la descripción, colgado en YouTube, para que lo agenden y también lo escuchen si es que no lo hicieron. En los casos de los Hohenzollern o de los Habsburgo, sí llegaron al poder absoluto, por cierto, igual que los Hohenstaufen, pero tuvieron que esperar siglos para lograrlo. Los Habsburgo recién pudieron asentarse bien en el trono imperial en el siglo XV, y en el caso de los Hohenzollern, recién lo hicieron, no hace mucho, en el siglo XIX, en el 1871, cuando lograron unificar Alemania desde Prusia. Los Hohenzollern eran la familia que reinó en Prusia. Nacieron más o menos en la misma época los Hohenzollern que los Hohenstaufen y que los Habsburgo también. Año 900, año 1000. Pero bueno, en el caso de los Hohenzollern debieron esperar, como ocurrió su ascenso total en el 1871, aproximadamente tuvieron que esperar 800 años. El caso de los Hohenstaufen es distinto. Nacieron en Suabia, como dijimos, y el primer propietario, para empezar ya a conocer a los personajes, se apellidaba
de esta forma, Hohenstaufen, pero se llamaba Federico. Aquí empiezan los Federicos. El primero de todos, vivió durante el siglo XI. Vamos a decirle Federico I de Suabia para ubicarlo en la memoria, porque vamos a nombrar algunos. Se ganó la fama de ser directamente el fundador de la dinastía Federico I, ya que fue él quien levantó el castillo de la familia. El castillo Hohenstaufen fue erigido alrededor del año 1070, para que también nos vayamos ubicando en el tiempo. Fue levantado en una cadena montañosa conocida como la Jura de Suabia. Allí, en ese paisaje tan paradisíaco del sur de Alemania, en la montaña más alta, en la cima de la colina con más de 7000 metros de altura, allí se levantó el castillo ancestral, que hoy día solo se conservan las ruinas. También lo estoy mostrando en el mapa para que lo puedan ver. El que sí se conserva como museo no es sino uno que se encuentra en Italia. Ese sí se puede visitar, no se encuentra en Alemania. En el sur, en la provincia de Foggia, allí fue mandado a construir por el último emperador Hohenstaufen, que también se llamaba Federico. Era ya un tataranieto lejano de este Federico de Suabia, el empobrecido Federico de Suabia de los años 1000, que nada tenía que ver con este Federico II, el último emperador del Sacro Imperio, casi 150 años después del primer castillo de Suabia. Lo construyó allí en el sur de Italia, porque ya van a ver cómo, si siguen este hilo de este capítulo interesantísimo de los Hohenstaufen, cómo se van adueñando de Italia, y en Sicilia, en el sur, Federico II, digamos que va a ser su casa más importante que Alemania. Allí va a morir incluso Federico II. Pero bueno, volviendo al primer castillo, al original, al de Federico de Suabia, su residencia en lo alto de la montaña le terminó dando el nombre a su familia, ya que Stauf quiere decir recipiente por la forma cónica de la montaña. El Hohen, como ya habrán escuchado en el capítulo de los Hohenzollern, si es que lo escucharon nuevamente, significa alto o elevado. Es por eso que ambos tienen ese apellido tan similar, porque ambos provienen de un castillo ubicado en una altísima montaña. Así que allí está el Hohenstauf, y que se deriva de allí Hohenstaufen. Pero bien, vayamos entonces al personaje, para que vean lo rápido que escaló la familia. Federico ya era un aristócrata importante en el sur, y ostentaba el título de conde de Riesgau. Sus vínculos, Riesgau está muy cerquita, por cierto, de Suabia. Los vínculos de Federico, de la familia ya directamente los Hohenstaufen, los primitivos Hohenstaufen, tenían una relación muy estrecha con el emperador, que en ese entonces era un emperador de la familia de los Salios. Y se terminó de ganar la confianza a Federico, la confianza definitiva, en una rebelión nobiliaria. Federico decidió no rebelarse y ponerse del lado del emperador, que en aquel momento era Enrique IV. En aquellos años se estaba desatando un conflicto serio entre el papado y el emperador, conocido como la querella de las investiduras. Era un problema de autoridad, básicamente, si mandaba el papa o mandaba el emperador. Que por cierto, el emperador de hecho había sido excomulgado por el papa de ese momento, que era Gregorio VII. Bien, si esta historia no les resulta conocida, es porque no escucharon el capítulo de la Reforma Gregoriana. Se los recomiendo también que lo escuchen, porque la Reforma Gregoriana sucede justo cuando el papado recobra un gran poder espiritual, y digamos que es un capítulo previo para adentrarse en la era de los Hohenstaufen. Allí entran en guerra ya directamente con el Sacro Imperio. Lo cierto es que Federico apoyó a Enrique IV. Esta es la alianza que tenemos que tener en cuenta. Y a cambio de ese favor, en esa revuelta nobiliaria, donde Enrique IV había sido excomulgado y podía no solo ser depuesto, sino que incluso podía haber sido apresado o incluso asesinado, allí Federico, mejor dicho, el emperador, encontró apoyo en Hohenstaufen, en el primero de todos, en Federico. A cambio de ese favor, Enrique le otorgó el título de duque de Suabia, para él y para sus descendientes. Aquí es que aparece Federico siendo de Suabia y no conde de Riesgau. Pero no solo eso, a Federico se le otorgó algo más importante, que era la mano de la hija del emperador, que se llamaba Inés. Esta unión no solo enriqueció al primer Hohenstaufen, sino que ahora tenían sangre imperial, y sus hijos y sus nietos
lograrían sacar provecho de aquella alianza. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott. En un principio, quedarse con el ducado de Suabia no fue tarea fácil, porque aunque el emperador sofocó la rebelión, aquella que tuvo lugar en los años 1077, 1078 aproximadamente, buena parte de la nobleza complicaba constantemente las cosas para el emperador y por lo tanto para su aliado, para Federico de Suabia. Y en ese contexto, un familiar del emperador también se titulaba como propietario del ducado de Suabia, es decir, el ducado tuvo dos duques disputados, ¿no? Entre Federico y otro de la propia familia imperial que estaba a favor de que Enrique no fuera el emperador. Después de años de guerra, porque Federico de Suabia también era un hábil guerrero, lograron llegar a un acuerdo en el año 1098 y allí los Hohenstaufen finalmente se quedaron con la poderosa influencia del ducado de Suabia. Hicieron las paces básicamente, acordaron con la familia de los Salios y Federico logró quedarse con el ducado más que nada para que lo hereden sus hijos. Sus dos hijos varones, uno se llamaba Federico y el otro Conrado, supieron administrar esas posesiones y potenciar de hecho aquellos dominios. Extendieron sus influencias más allá incluso que el emperador, ganándose los favores de algunos electores. Ambos continuaron acompañando a la familia imperial. La familia de los Hohenstaufen era aliada de los Salios. Aquí la alianza fue fundamental porque la familia terminó siendo constantemente favorecida. El emperador, cuando tenía que repartir sus tierras, terminaba eligiendo siempre a un Hohenstaufen. Y cuando los Salios no tuvieron descendencia masculina, algo que podía pasar en la Edad Media, terminaron bendiciendo a los Hohenstaufen. El último rey Salio se llamaba Enrique V, ya no Enrique IV, no logró concebir con su esposa y este decidió que las posesiones de los Salios pasen a los Hohenstaufen, que estaban aliados entre familia, ya eran familia digamos, y además los posicionó para poder llegar a ganar la elección para ser el nuevo emperador, para que los Hohenstaufen lleguen a tener un emperador. Esta era la posibilidad que se abría, la puerta que se abría para los Hohenstaufen, de forma muy rápida, como ven. Sin embargo, el imperio no se obtenía por simple herencia dinástica. Obviamente esto era un requisito exclusivo, tener sangre real, pero no era suficiente, era un requisito necesario pero no suficiente. La forma de nombrar al emperador, como lo dije a la pasada, o al rey alemán si se quiere, era a través de una votación entre electores, entre 5, 7 o 9 nobles, no estaba definido todavía esto, entre los nobles más importantes por supuesto, y donde la prioridad eclesiástica era fundamental. Había entre los electores 4 o 3 obispos que tenían sus propiedades, porque en la Edad Media la autoridad de la iglesia no era solo espiritual, también era terrenal. Así que había obispos que solían inclinar la balanza entre los electores, y fue eso de hecho lo que terminó ocurriendo en aquella elección tras la muerte del último rey Salio. Les terminó jugando una mala pasada la influencia de los obispos a los Hohenstaufen y no pudieron llegar al imperio. Enrique V murió en 1125. Federico de Suabia, ya Federico II de Suabia, era sobrino de Enrique V y tenía todos los boletos para heredar, pero terminó perdiendo la elección. Fue elegido en su lugar el duque de Sajonia, que se llamaba Lotario. ¿Qué significa esto para que nos pongamos aún más en contexto todavía? Obviamente, esto significaba una guerra entre familias. En realidad era algo más que una guerra entre familias ya en el año 1125. Era una disputa directa entre facciones. Los Hohenstaufen, herederos de la tradición de los Salios, como sabrán, como vengo contando, consideraban que el imperio tenía supremacía sobre el Papa de Roma, y fueron conocidos por estar en el bando de los gibelinos. Por el otro lado, los sajones, de la familia de Lotario, del nuevo emperador, como por ejemplo la aristocracia de Baviera, que también era del sur de Alemania, ellos entendían que el papado tenía supremacía sobre el imperio, y este bando fue conocido como el bando de los Güelfos. Así fue entonces que se formó la famosa contienda medieval entre gibelinos, donde estaban aquí los Hohenstaufen, y güelfos, donde estaba el papado y una buena parte de la nobleza alemana.
Así es que en este contexto la familia de la que estamos hablando hoy fue invadida en sus tierras constantemente. Es decir, los Hohenstaufen, dentro del bando gibelino, fueron invadidos constantemente por los güelfos. En este sentido, igualmente, los Hohenstaufen lograron sobrevivir a todas esas invasiones y guerras. En una de esas batallas, de hecho, Federico de Suabia, Federico II, el hijo de aquel Federico, el fundador, terminó perdiendo un ojo. Por eso es que fue conocido como Federico el Tuerto. Aquí ya con un apodo lo podemos, digamos, reconocer en la historia. Los Hohenstaufen decidieron entonces esperar una nueva oportunidad. No seguir haciendo la guerra, porque se podían desintegrar, de hecho, entre tantas disputas. Moría un último heredero y chau, dinastía. Así que decidieron esperar y lograron sus frutos unos años después. La oportunidad apareció mucho más rápido de lo que se esperaba. En el año 1137, el emperador sajón murió en un viaje a Italia. Como no tenía hijos varones, nombró sucesor a su yerno, Enrique X de Baviera. Obviamente no eligió a un Hohenstaufen porque era del bando de los güelfos. Pero aquí los Hohenstaufen tomaron la delantera. En la ciudad de Coblenza llevaron a cabo la elección para su nuevo rey alemán. Federico el Tuerto, ya bastante machacado de salud, no podía reinar, no podía postularse. De hecho, quiso ubicar a su hijo de 16 años en el trono, que se llamaba, si ya lo adivinaron, me imagino, se llamaba Federico. Y este es el Federico que pronto llegaría a ser emperador y conocido como Barbarroja, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. En aquella votación de 1137, Federico el Tuerto quiso posicionar a su hijo, pero era muy joven, con 16 años no pudo. Los electores no iban a aceptarlo. Así que la opción más viable fue el hermano de Federico, Conrado, que terminó finalmente siendo él el elegido en el año 1138 como rey de los alemanes. Como ya saben, esto volvió a desatar la guerra interna, la guerra entre güelfos y gibelinos. No mencioné, por cierto, el origen de estos nombres tan simpáticos. Güelfos fueron llamados porque la casa de Welf, una casa alemana, estaba entre los papistas, entre los que estaban a favor del papado. Y los gibelinos fueron denominados así porque los Hohenstaufen decían estar luchando por Wivelingen, que era una de sus más importantes fortalezas. Así que aquí están las definiciones: güelfos por la casa de Welf y gibelinos por la fortaleza de Wivelingen, que bueno, la W creo que podría sonar como G y sería ahí Gibelingen. Pero bueno, los Hohenstaufen finalmente habían llegado al trono. Conrado fue coronado en 1138, elegido entre los príncipes electores. Reinó en el Sacro Imperio como Conrado III. Y desde entonces empezaron a imponer en las armas, a través de las armas. Conrado, igualmente, a pesar de estar en el medio de toda esta guerra, decidió hacer un parate entre el año 1145 y 1149. ¿Por qué? ¿Qué pasó en estos años? Ocurrió que se estaba desatando la Segunda Cruzada. Se cree que Conrado fue convencido por San Bernardo de Claraval, un influyente monje borgoñón que fundó la Orden de los Caballeros de los Templarios. Conrado seguramente quería mostrarle al Papa que podía también él ser un personaje muy importante para la historia de la cristiandad. Pero por sobre todas las cosas se convenció con un sermón de San Bernardo. Parece que lo escuchó en una homilía, vaya uno a saber, y lo escuchó a este sacerdote. Y en esa homilía o en ese sermón se convenció de inmediato de que tenía que cooperar con la liberación de Tierra Santa, que había sido invadida hacía algunos años por los musulmanes. Así fue entonces que Conrado III se sumó a la Segunda Cruzada junto al rey Capeto de Francia, que en aquel momento era Luis VII. Pero bueno, como saben, Tierra Santa no se liberó ni en la Segunda ni en ninguna otra cruzada, y Conrado debió regresar a Alemania, que había tenido la compañía, de hecho, Conrado, de su sobrino Federico Barbarroja. Tras el desgaste de aquellas cruzadas de la Segunda, y los problemas internos que también traía la situación alemana, Conrado terminó enfermando en el año 1152 y falleciendo. Tenía Conrado un hijo de 6 años, pero eligió antes a su sobrino para la sucesión, mejor dicho, para la elección imperial, que esta vez se terminó siendo más que favorable y pacífica para los Hohenstaufen.
Finalmente, el ya conocido Federico Barbarroja fue elegido como rey de los alemanes. La votación tuvo lugar en la ciudad de Frankfurt y, como dijimos, contó con un peculiar apoyo unánime de los nobles. Se creía que Federico, en el año 1152, en plenos tiempos de cruzada, donde el propio emperador acababa de participar de hecho en una junto a su tío, podía unificar las disputas internas entre el papado y el imperio, es decir, entre güelfos y gibelinos. Federico además tenía la herencia de ambas facciones, por su padre, Federico el Tuerto, que era Hohenstaufen, gibelino, y por su madre, que era Judith de Baviera, era de la casa de Wolf y por lo tanto de los güelfos. 3 años después de aquella elección recibió el visto bueno del Papa en el 1155 exactamente, y fue finalmente el Papa el que lo coronó en Roma como Federico I, del Sacro Imperio, obviamente. El ducado de Suabia no lo tomó Federico I Barbarroja, lo tomó su sobrino, el hijo de Conrado, ahí está, el que tenía 6 años. Se cuenta que Federico, igualmente, para demostrar que no era la persona indicada para hacer la paz, dijo las siguientes palabras en Roma, casi así que murmurando. Esta es una leyenda, pero creo que ilustra bien el futuro de Federico. Le dijo al Papa de ese entonces: esta corona no se la debo a Adrián, se la debo a Pedro. Adrián, por cierto, era el Papa de ese momento, no lo mencioné, Adrián IV, y por eso el comentario de Federico, que mostraba desde temprano que no tenía por qué sentirse menos que el Papa. Federico fue apodado como Barbarroja por el simple hecho de que andaba con una barba rojiza, nada más. Y fue un apodo que se lo ganó más bien en Italia, no tanto en Alemania, lugar en donde de hecho pasó mucho más tiempo guerreando durante sus casi 40 años de reinado que en Alemania, especialmente se la pasó en el norte de Italia. Era una obsesión aquella zona la zona de Lombardía y con el corazón en Milán, una zona muy rica, de fácil acceso, de conexión entre una Europa y la otra. Una zona siempre muy importante en la Edad Media y también lo fue posteriormente. A pesar de las grandes esperanzas que había sobre Federico, para que pudiera apaciguar las aguas, la historia fue demasiado diferente. Y obviamente, a partir de que Federico fue mostrando el recelo con el papado, renació la disputa entre güelfos y gibelinos. El asunto siempre era el mismo, básicamente, ya viejo desde la Reforma Gregoriana, desde el siglo XI. ¿Dónde estaba la fuente de la autoridad? ¿Estaba en el trono de Pedro, en la ciudad eterna, en Roma, en el Papa? ¿O estaba en el emperador, como ocurría, por ejemplo, en Bizancio, en Constantinopla? Como ocurría, de hecho, en el antiguo Imperio Romano de Occidente. Quien tuviera esa legitimidad sería el rey supremo de la cristiandad. Y eso no era poca cosa en plena Edad Media. No significaba contar con recursos y armamento para someter a Europa. Simplemente la autoridad espiritual tenía la legitimidad de poner o deponer gobernantes, monarcas. Así que en este momento el conflicto resurgió en 1159. La idea de la paz, como verán, duró 7 años. La idea de que Federico Barbarroja podía ser un nexo para una alianza. Bueno, todo lo contrario. En 1159 aparecieron nuevamente los problemas y aparecieron en una elección papal que depositó como nuevo pontífice a Alejandro III. ¿Cuál era el problema de esto? El problema era que Alejandro no aceptaba que el emperador reformara la iglesia a su gusto, como pretendía hacerlo Federico Barbarroja. Aquí inició nuevamente la guerra. Federico apoyó al que salió segundo en aquella elección papal, en el colegio cardenalicio, que era Víctor IV, era un cardenal romano. En el medio de la nueva guerra desatada, en Alemania, y especialmente en Milán, volvieron a levantarse contra los Hohenstaufen, que lograban vencer una y otra vez a los güelfos. Siempre demostraban ser más poderosos los ejércitos imperiales. Lo habían demostrado desde hacía tiempo también en, como dije, la Reforma Gregoriana. Deben escuchar ese capítulo, me parece, porque es muy ilustrativo y se conecta mucho con lo que está ocurriendo ahora. De las disputas en Milán, ahora quiero decir en este momento de los Hohenstaufen, ¿no? Obviamente no en el 2023. De las disputas en Milán, que fue la gran obsesión, por cierto, de Federico, como lo vengo comentando durante todo su reinado, el norte de Italia, el emperador se robó las reliquias en aquel momento de los Reyes Magos. Sí, de los Reyes Magos, que estaban en aquel momento en una basílica de Milán.
en la Basílica de Milán, que si la buscan ahora, la Catedral de Milán, van a ver lo hermosísima que es. No era así en ese momento, pero bueno, lo que tenemos hoy es fabuloso. Con el aval de su papa, es decir, el papa del emperador, Víctor IV, Federico le entregó las reliquias como regalo al arzobispado de Colonia, al arzobispo de Colonia, que por supuesto era un arzobispado gibelino. Las reliquias tenían un gran significado religioso y significaban una atracción constante de peregrinos hacia Colonia. Por cierto, las reliquias continúan allí, en la Catedral de Colonia, otra catedral maravillosa, de las más lindas del mundo. Allí se conservan en un santuario, en el Santuario de los Reyes Magos, que siguen atrayendo, tanto en aquellos tiempos de mediados del siglo XII como hoy, en pleno siglo XXI, infinidad de turistas. Volviendo a la guerra, tras las constantes campañas en Italia, una batalla decisiva logró cambiar las tuercas y frenar ya las ambiciones de Federico, que ya se estaba sobrepasando un poco. En el año 1176, un frente unido a favor del papado, del Papa Alejandro III, enfrentó a los Hohenstaufen bajo la conocida Liga Lombarda. La Liga Lombarda fue una gran alianza entre todas las ciudades-estado del norte de Italia, más los estados pontificios, y que además, por cierto, vale aclarar, también tuvieron el apoyo de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente. La Liga Lombarda terminó triunfando en la batalla de Legnano, una ciudad dentro de la región de la Lombardía actual, obviamente en el norte. Ciudades y repúblicas famosas como Verona, Padua, Picenza, Venecia, Mantua, Milán, Génova, Bolonia y muchas otras más pequeñas que formaban esta victoriosa Liga Lombarda, tuvieron un gran papel. Tras esta derrota, Federico reculó y puso fin a su hambre de poder. En el año 1183 terminó firmando en Constanza una paz definitiva con el papado y ya no volvió a insistir con estar por encima del pontífice. Digamos que el emperador entendió, puso los pies sobre la tierra y se dio cuenta que había ido demasiado lejos, que si insistía quizás un poco más, podía incluso hasta perder su propio título y que su familia sea perseguida como herejes, básicamente. Además, vale también aclarar que para estos momentos Barbarroja ya tenía cerca de 70 años, y cuando uno es muy grande, digamos que trata de aliarse para la paz. La paz en sus últimos años de vida, que ahora había trazado con Roma, sirvieron para llevarlo a una nueva cruzada. Sí, a pesar de su avejentada edad, como dije, a sus 68 años, emprendió el viaje a Tierra Santa para enfrentar a un invencible rey musulmán llamado Saladino. Esta es, por cierto, la Tercera Cruzada. Federico no fue solo, obviamente. Estuvo acompañado por el rey de Francia, que todavía era un capeto y era Felipe II, el legendario Felipe II, y por el rey de Inglaterra, el también legendario Plantagenet, Ricardo Corazón de León. Por la participación de estos monarcas, la Tercera Cruzada fue conocida como la Cruzada de los Reyes. Sin embargo, a pesar de toda la épica cristiana, Federico Barbarroja nunca llegó a Jerusalén, ni jamás pudo enfrentarse a Saladino porque murió en el camino, y murió de una forma bastante tonta, ahogado en un río debido al peso de su armadura, que lo terminó hundiendo. Se cayó de su caballo y parece que terminó hundiéndose en el río, en un río de Armenia más específicamente, en lo que hoy es actualmente Turquía. Esto ocurrió en el año 1190. Tras la muerte de Federico, el sucesor fue su hijo, que se llamaba Enrique y reinó como Enrique VI, quien no tuvo mayores problemas para ser aceptado como nuevo emperador, que además de la dinastía contaba con el favor de los príncipes, porque recordemos que, como acabo de explicar, que los príncipes alemanes y también el papado habían llegado a una paz, la paz de Constanza, que como dije se había firmado en 1183. Así que permitieron una sucesión pacífica. El episodio más importante de Enrique VI fue intentar revivir la cruzada de su padre, de la cual claramente había quedado afectado el pobre Enrique. Encaró su propia cruzada en el año 1197. Y al igual que su padre, tuvo un triste final. Murió en el camino, pero bueno, esta vez murió enfermo el emperador, aparentemente de malaria.
Fue una cruzada literalmente en soledad y no entra en las 8 o 9 cruzadas que hubo en la historia medieval. Fue una cruzada literalmente en soledad porque ni el papado la apoyó. Y de ahí se conoce como la cruzada alemana, como una cruzada aparte. Obviamente no duró nada, menos de un año. A la muerte de Enrique VI debía haber heredado su hijo, que se llamaba Federico, nuevamente un Federico, como ven, y tendría que haberse convertido en Federico II como nuevo emperador del Sacro Imperio. Pero este Federico tenía apenas 3 años, y eso fue un grave problema interno. Como ven, esto era un problema interno cada vez que heredaba a alguien muy chico y sin la autoridad correspondiente para gobernar. Los príncipes necesitaban uno nuevo, y un emperador nuevo, quiero decir, y los Hohenstaufen no podían postular a un chico de 3 años. Así que optaron por un tío, para que la silla imperial quede en la familia. Quien retenía aquel originario ducado de Suabia era precisamente este tío, que también se llamaba Federico, creo que era Federico IV o V de Suabia. Pero bueno, no logró suficientes apoyos. Los electores optaron por otro príncipe alemán, por Otón IV, que era un príncipe güelfo, era duque de Baviera y tenía estrechas relaciones con los Plantagenet de Inglaterra. De hecho, Otón IV estaba casado con la hermana del rey, que ya para esta altura era Juan I, Juan sin tierra, el conocido Juan sin tierra. Pero bueno, el hecho de que sea un güelfo abría otra vez la puerta hacia la guerra, revivía la guerra entre güelfos y gibelinos. La guerra que se abrió iba a durar nuevamente entre güelfos y gibelinos durante los siguientes 17 años. Otón IV llegó a ser coronado por el Papa en Roma, pero recién en el año 1209, y 5 años después, en 1214, sufrió una durísima derrota en la batalla de Bouillins contra las tropas del rey francés, el legendario Felipe II, Felipe II de Capeto, que recién lo mencionamos también, fue protagonista en esta victoria en la batalla de Bouillins de 1214, una batalla muy importante para Francia, para Inglaterra y también, como ven, para el Sacro Imperio. Otón se había aliado con Inglaterra, como habíamos dicho, tenía estrechas relaciones con los Plantagenet. Y ambos reinos, el inglés y el rey alemán, salieron derrotados en aquella batalla. Ambos, por supuesto, salieron muy perjudicados internamente. A Juan sin tierra le sobrevino una rebelión interna que lo obligó a firmar la famosa Carta Magna, que por cierto también tiene su capítulo en Historiópolis. Y del lado del Sacro Imperio también salió machacado el emperador Otón IV, el güelfo del Sacro Imperio. Se le vino la noche a partir de esta derrota. Los Hohenstaufen tomaron la delantera, depusieron a los güelfos y nombraron emperador finalmente al joven Federico, al nieto de Barbarroja, que ya no tenía 3 años, obviamente. Después de 17 años ya rondaba los 20. Pasó a reinar como Federico II. Federico había nacido en Italia, en la provincia de Ancona, y fue criado por su madre en el sur, en Sicilia. Su madre, de hecho, era la reina de Sicilia. En esos matrimonios provechosos que obviamente había que plantear en plena Edad Media, los Hohenstaufen también habían hecho eso y estaban obsesionados con Italia. Allí en el sur de Italia, en Sicilia, más precisamente en Palermo, Federico fue criado como un rey con todas las letras y se mantuvo alejado de las disputas alemanas desde su infancia, desde los 3 años cuando murió su padre hasta los 20. Estuvo aguardando su regreso y que finalmente ocurrió, por supuesto. Pero este Federico era bastante tosudo, caprichoso con algunas cosas, un intelectual para muchos, por cierto, también esto hay que mencionarlo, pero era un tipo bastante abnegado, tal como le había ocurrido a su abuelo, a Federico Barbarroja, y a su padre, Enrique VI. Federico II eligió encarar otra vez una aventura hacia Tierra Santa, en lo que ya era la Quinta Cruzada. Como ven, esto machacaba a la familia. Tenían que limpiar aquel fracaso del pobre Federico Barbarroja con 70 años. Y sus descendientes lo querían hacer. Aquí Federico II nuevamente intentando hacer un favor a la cristiandad, ¿no? Y cambiando la imagen de su abuelo y también la de su padre. La Quinta Cruzada duró entre 1217 y 1221. Pero por alguna razón Federico nunca pudo partir hacia Jerusalén, y eso generó un gran disgusto en Roma, en el papado. Tal vez no quiso repetir Federico II
la historia de sus antepasados, a pesar de que quería seguramente limpiar esa imagen, sabía que el peligro era también grande. Viajar para hacer la guerra, primero hacer la guerra no era fácil en el siglo XIII, y viajar para hacerlo también era muy complicado. En el año 1228 se volvió a reabrir la oportunidad. ¿Por qué? Porque se llamó una nueva cruzada, la sexta. Federico sí optó esta vez por emprender el viaje, pero terminó enfermando en el camino y de vuelta, para no repetir la historia, decidió volver a su hogar, que él lo vinculaba con el norte de Italia. De hecho, había partido desde el norte de Italia. Esta ausencia del emperador en el campo de batalla terminó agotando la paciencia en Roma, donde el papado decidió excomulgarlo por incumplimiento de sus promesas. Sí, el papado en tiempos de cruzadas no andaba con vueltas. La fallida sexta cruzada fue un punto sin retorno. Federico no aceptó la excomunión y se dedicó los siguientes años y décadas de su reinado a adueñarse de toda Italia, especialmente de los estados papales. Este era el lugar que le obsesionaba también, porque de hecho llegó a tener el norte y por supuesto el sur, que era de donde había nacido. Acumuló un gran poder Federico II, más que el de su padre o el de su abuelo, diría yo. Tenía plena autoridad en Alemania, llegó a dominar el norte de Italia tras vencer a la antigua Liga Lombarda, y por supuesto dominaba el sur, su madre patria. Pero al final, Roma jamás pudo ser vencida, tal como su abuelo, que lo había intentado todo y tuvo que rendirse al final de su vida. Esta vez Federico II, caprichoso como dije, no se rindió, y como consecuencia terminó perdiéndolo todo. La Lombardía resurgió finalmente. El desgaste era muy grande para las tropas imperiales para que pudieran tomar completamente la península y para que encima tuvieran que lidiar con todos los problemas internos de Alemania. No solo por los problemas de la nobleza, sino también por los problemas que venían del este, con los magiares o los húngaros. La Lombardía entonces en ese contexto resurgió, venció a los Hohenstaufen, se levantaron contra el emperador y terminaron venciendo a las tropas imperiales en Parma y en Módena, en 1248 y 1249 respectivamente. Los Hohenstaufen no bajaron los brazos, lograron retener Sicilia, conservar el sur, pero quien no pudo ya hacer más nada fue el propio Federico, que en el año 1250 ya estaba muy enfermo, viejo, digamos, para la época, y muy cansado, básicamente. Terminó falleciendo ese mismo año, en 1250, aparentemente de disentería. Federico, en su legado, confió en mantener la herencia a través de su hijo, que se llamaba Conrado, a quien ya había hecho coronar como Conrado IV, emperador del Sacro Imperio. Pero bueno, no, Federico no pudo mantener el legado del imperio en sus hijos. La historia ya estaba muy embarrada para los Hohenstaufen. En Alemania, los príncipes ya no querían saber nada con esta familia, que se la pasaron ya en el reinado de Federico más en Italia que en Alemania. Así que nombraron a otro rey, a Guillermo de Holanda, un príncipe de Flandes, y que no trajo bastantes problemas. Era básicamente un príncipe títere, porque ya no querían a un tipo que acumulara tanto poder. Mientras tanto, los Hohenstaufen ya solo retenían en Alemania el ducado de Suabia, y a duras penas. Es decir, se hacían fuerte en Italia, pero cuando empezaron a perder, tras la muerte de Federico II, la cosa se complicó muchísimo. Las derrotas en el norte de Italia, en Parma y en Módena, como mencioné recién, invitaron a toda la península a levantarse contra la familia. Conrado IV, aunque resistió con sus ejércitos, jamás pudo escapar de Sicilia, jamás pudo, ordenar las cosas en Alemania o deponer al otro rey, Guillermo de Holanda, y terminó falleciendo de malaria, como su abuelo, en el año 1254. Otra vez las enfermedades le jugaron una mala pasada a los Hohenstaufen. Por cierto, Conrado IV también estaba excomulgado, porque a esta altura ya hay que decirlo, los papas estaban completamente unidos en esta cuestión, en esta guerra, y habían decidido ya directamente excomulgar a toda la familia Hohenstaufen. Esto era una mala señal para el futuro de la dinastía. Conrado IV llegó a tener un hijo antes de morir, conocido como Conradín, porque vivió muy poquito. De hecho, ni siquiera llegó a ser considerado por los electores alemanes, que ya estaban tranquilos sin los Hohenstaufen en su país.
Había nacido Conradin en Suabia, en Alemania, eso sí. Lo único que lograron retener los Hohenstaufen, de hecho, fue este ducado de Suabia, porque a la muerte de Conrado, el reino de Sicilia pasó a estar constantemente invadido. En 1266, de hecho, se metieron en el conflicto los Capeto de Francia y terminaron metiéndose en el reino de Sicilia. Estaban a favor de los güelfos, básicamente, los franceses, y le terminaron entregando Sicilia a los güelfos. Conradin, con apenas 16 años, fue convencido de que tenía que recuperar Sicilia, su madre patria, y el poder para volver a retornar a la cima del Sacro Imperio. Eso fue lo que intentó hacer, pero eso fue lo que significó la extinción definitiva de los Hohenstaufen. En la batalla de Tagliacozzo, en el año 1268, los Hohenstaufen perdieron su último enfrentamiento militar contra franceses, italianos y hasta españoles que defendieron Sicilia. Pero no solo eso, perdieron mucho más. Conradin, de apenas 16 años, como dijimos, fue decapitado ese mismo año, en 1268. Con él, la línea directa masculina de la familia, y por lo tanto la familia en sí, se extinguió por completo. La última posesión en Alemania, el ducado de Suabia, fue desmembrado y otorgado a una nueva familia austríaca que estaba aprovechando la caída de los Hohenstaufen. Estamos hablando de los Habsburgo, que se quedaron con los restos del ducado de Suabia. Y tras el final del interregno, que duró como aproximadamente 20 años, fue muy difícil volver a coronar a un emperador. De hecho, lo coronaron los Habsburgo en el año 1273, un tal Rodolfo de Habsburgo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Para ese momento, los Hohenstaufen ya estaban extinguidos. El legado de esta familia, finalmente, es incomparable con el de otras familias dinásticas. Tenían todo para perdurar en el Sacro Imperio, pero terminaron arruinados en su guerra contra el papado, cosa que las siguientes dinastías del imperio, especialmente los Habsburgo, lo aprendieron. Aprendieron que para prosperar, y sobre todo perdurar, oponerse al vicario de Cristo en la tierra, en plena Edad Media, no era una buena opción. Muy bien, aquí finalizamos el episodio de esta dinastía de los Hohenstaufen, otra dinastía alemana que recorremos aquí en Historiopolis, que me parece valía la pena y se conectaba bastante a la reforma gregoriana. Y bueno, ya que me divierte mucho contar algunas familias dinásticas de la Edad Media, aquí va una más, los Hohenstaufen. Si les gustó, como siempre, los invito a que se suscriban en YouTube, como siempre, que me dejen su like, sus comentarios, que difundan el video. Y los invito por último a que nos encontremos ya la semana próxima para un nuevo episodio de Historia en Historiopolis. Muchas gracias.